En el oscuro mundo del crimen organizado en México, los cárteles no solo buscan el control territorial y económico, sino también infundir miedo y sumisión absoluta. En este video nos adentraremos en algunos de los métodos de tortura más inquietantes y aterradores utilizados por estas organizaciones. Advertencia: el contenido que estás a punto de ver puede ser perturbador. Nuestro objetivo es informar y generar conciencia sobre una realidad que muchas comunidades se enfrentan día a día. Acompáñanos en este viaje al lado más sombrío del narcotráfico. Comencemos. El guiso. Este método consiste en quemar vivas a las víctimas en tambores metálicos llenos de diésel, gasolina o incluso aceite usado. Los tambores se calientan como si fueran hornos improvisados, asegurando que el fuego consuma tanto el cuerpo como las evidencias. A menudo los cárteles se refieren a esto como guisarlos, en un macabro eufemismo. Este método no solo garantiza la muerte de la víctima, sino que también elimina cualquier posibilidad de identificar los restos. Es usado como una forma de desaparecer cuerpos y demostrar el control del cártel. Miembros del cártel de los Zetas lo utilizaron extensivamente para deshacerse de sus enemigos y posibles informantes. El desollamiento consiste en quitar la piel de una persona, a menudo comenzando por el rostro o extremidades, mientras la víctima sigue con vida. Este método es extremadamente doloroso y las víctimas suelen morir por hemorragia o shock. Los cuerpos desollados son a menudo abandonados en lugares públicos, con mensajes del cártel escritos en mantas o cartulinas. Es una forma de intimidar tanto a las autoridades como a grupos rivales, enviando un mensaje de brutalidad y control absoluto. El pozolero, inspirado por Santiago Meza López, conocido como el Pozolero, quien confesó haber disuelto más de 300 cuerpos en sosa cáustica o ácido. Los cuerpos son colocados en tambos de metal con la solución química y disueltos hasta convertirse en un residuo líquido. Los restos son vertidos en terrenos baldíos, drenajes o fosas clandestinas. Es un método efectivo para desaparecer cuerpos sin dejar rastro que puedan ser utilizados por las autoridades. Este método ha dejado huellas profundas entre las familias de las víctimas, que nunca encuentran restos para enterrar. Mutilaciones públicas. Las víctimas son atadas y sometidas a mutilaciones extremas, como cortes en las manos, pies o decapitaciones. A menudo estos actos son grabados y compartidos en videos que circulan por redes sociales y sitios clandestinos. Antes de ser ejecutadas, las víctimas son forzadas a grabar mensajes o confesiones falsas. En algunos casos, incluso deben insultar a su propio grupo o cártel antes de ser asesinadas. Los Zetas popularizaron el uso de sierras eléctricas para desmembrar a sus víctimas mientras estaban vivas, grabando estos actos y publicándolos. Las víctimas son atadas a una mesa o silla y golpeadas repetidamente con tablas de madera en partes específicas del cuerpo, como las plantas de los pies, la espalda baja o las costillas. Aunque a veces no es letal, este método causa un dolor insoportable y daños permanentes, como fracturas o hemorragias internas. Generalmente se utiliza como castigo o para extraer información de las víctimas. Ejecuciones con explosivos. Este método consiste en atar explosivos como granadas o C4 al cuerpo de las víctimas, activándolos en lugares públicos. A menudo, los explosivos son detonados a distancia para asegurar que no haya supervivientes. Este tipo de ejecución suele ocurrir en eventos o plazas públicas para causar el máximo impacto. El principal motivo es generar caos, intimidar a las autoridades y reforzar su reputación de crueldad. Encajuelados. Las víctimas vivas o muertas son encerradas en la cajuela de un vehículo
En algunos casos, los autos son incendiados para deshacerse de los cuerpos o simplemente abandonados en zonas públicas. A menudo dejan mensajes escritos o señales que vinculan la ejecución a un grupo específico. Su principal propósito es una forma de ejecución relativamente rápida que combina discreción con un fuerte impacto psicológico. El narcomensaje. Este método combina el asesinato con mensajes escritos en cartulinas o mantas, donde se advierte a grupos rivales o traidores. Las víctimas pueden ser torturadas previamente para prolongar su sufrimiento. A menudo se colocan cuerpos mutilados o decapitados junto a los mensajes, asegurando que el impacto sea más perturbador. Es una estrategia para demostrar poder y sembrar el terror en comunidades o entre grupos rivales. Ahorcamiento en puentes. Las víctimas son colgadas de puentes vehiculares o peatonales. En algunos casos, las cuelgan vivas y las dejan morir lentamente, mientras en otros ya han sido torturadas y asesinadas previamente. Este método asegura que el mensaje sea visible para la mayor cantidad de personas posible, generalmente en zonas urbanas de alta circulación. Un ejemplo conocido en Monterrey y Tamaulipas. Varios cuerpos fueron colgados en puentes con mensajes dirigidos a cárteles rivales. Ejecuciones con armas improvisadas. Los cárteles han usado métodos extremadamente brutales y creativos como lanzar víctimas desde aviones o helicópteros en movimiento, usar sierras eléctricas o machetes para desmembrar cuerpos mientras las víctimas están conscientes, arrojar a las víctimas a fosas llenas de cocodrilos, tigres u otros animales salvajes que los devoran. El principal motivo es que estos métodos no solo aseguran la muerte, sino que también actúan como espectáculo macabro para advertir a otros. Violaciones y tortura psicológica. Las víctimas, especialmente mujeres y niñas, son sometidas a violaciones múltiples como parte de su tortura. También se les obliga a ver cómo torturan o asesinan a sus seres queridos. Este tipo de tortura busca destruir emocionalmente tanto a la víctima como a su familia. El principal propósito es demostrar control absoluto y maximizar el sufrimiento. Las decapitaciones son un método de ejecución utilizado frecuentemente por los cárteles, especialmente en zonas de conflicto entre grupos rivales. Las víctimas son atadas y torturadas, y luego decapitadas con cuchillos o machetes. Las cabezas suelen ser exhibidas en plazas públicas, colocadas en hileras con mensajes escritos, o dejadas en carretera como un acto de advertencia. En ocasiones, estas ejecuciones son grabadas y compartidas para aterrorizar a las comunidades enteras. El destazamiento. Este acto consiste en cortar en pedazos el cuerpo de la víctima, generalmente mientras está viva. Las extremidades son removidas una por una, a veces comenzando por los dedos o las manos. Este método no solo genera un dolor físico extremo, sino también un impacto psicológico devastador. Los restos son colocados en bolsas negras y abandonados en espacios públicos con mensajes. Electroshock. Los cárteles han implementado el uso de descargas eléctricas para torturar. Los cables eléctricos se aplican en partes sensibles del cuerpo, como genitales, lenguas o manos, causando un dolor insoportable, sin necesariamente matar a la víctima de inmediato. Este método se utiliza a menudo para interrogar y obtener información antes de la ejecución.